Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Pues continuamos con nuestra programación de ver temas de lo más diverso, pero de interés para el público general y sobre todo para muchos médicos que nos escuchan, temas relacionados con las diferentes especialidades. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Yo en la mañana que les mandé la promoción, les comenté que una de las causas más frecuentes de consulta, tanto en un servicio de urgencias como en un servicio de consulta externa, ya sea de adultos o de niños, el tema que muchos pacientes refieren es que tienen dolores de cabeza. Los dolores de cabeza tienen muchísimas causas, muchísimas etiologías. De hecho, hay una Asociación Internacional del Estudio del Dolor de Cabeza, que reúne 200 causas diferentes de dolor de cabeza. Hay unas que son las más frecuentes y otras que son rarísimas, pero ya en su conjunto suma más de 200. Un adulto puede describir cómo es su dolor, dónde inicia, hacia dónde corre, con qué aumenta, con qué disminuye, muchas características, pero eso no sucede con los niños. Los niños habitualmente nada más dicen que le duele la cabeza, pero no pueden describir las características, la forma y cómo se va incrementando y cómo va disminuyendo. Entonces aquí entra la acuciosidad del médico pediatra para tratar de determinar las diferentes causas. El día de hoy invitamos a la doctora Cristina Caballero de Akaki. Ella es pediatra intensivista, ha visto muchos años, pero muchos años niño grave, niño delicado, pero también actualmente ya enfocada mucho a aspectos éticos y bioéticos de la medicina. El tema que nos va a desarrollar el día de hoy es dolor de cabeza en la infancia y en la adolescencia. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias. Desde luego, en primer orden, agradecer la invitación y la oportunidad de estar tocando este tema, pues que sí, es importante, es común y bueno, yo obviamente el doctor le dio el nombre, como debe ser, coloquial, de dolores de cabeza. Vamos a hablar su término médico es cefaleas y lo primero que puedo ofrecerles como un premio es que no voy a tocar las 200 causas que hay de cefalea registradas internacionalmente. Nos enfocaremos al predominio de esta a la edad de niños y en la adolescencia, que mucho de este tema y de su comportamiento y de su buen enfoque terapéutico va a depender cómo evolucione este individuo para su edad adulta, sin duda. Bien, pues es un síntoma común dentro de la pediatría, sí, tiene una prevalecencia pues variable de acuerdo a la estadística que podemos tener, pero ya en la edad adulta se supone que es la segunda causa importante de un diagnóstico neurológico, así es que esto pues no le resta importancia, al contrario, está para nosotros dentro de los 5 primeros motivos de consulta a nivel de pediatría y sobre todo se ha visto un incremento muy importante en esta época después de haber pasado se puede decir en las etapas últimas de esta pandemia que acabamos de pasar de SARS-CoV-2, pues se ha visto incrementado la frecuencia y la prevalencia más bien en la edad pediátrica por motivos que todos sabemos y que circunscribimos después de que la humanidad entera se enfrenta a la mayor de las incertidumbres en el sentido de salud a las que hemos estado expuestos en muchísimos años.
Entonces, bueno, vamos a ver qué estructuras dentro del cerebro, dentro del cráneo, y lo que estamos, son mucho más sensibles que otras al dolor. Y estos son los vasos sanguíneos, la dura madre, que es una estructura, y las meninges. Esa es la parte sensitiva que en este caso se ve alterado, ¿no? Porque aquí ocurre un fenómeno primero de vasodilatación, que da inflamación y después da vasoconstricción. Y se supone que es así una etiología o una fisiopatología muy común en este proceso de dolor a nivel de cerebro. Es cuando son niños, es muy importante precisar si también la causa de su visión está normal, porque también en estos músculos extraorbitarios puede ser o puede ser sin duda el origen de esta cefalea en los niños, y en ocasiones pues no podemos, porque al niño no se le pregunta, oye, ¿ves bien? Pues si así ha vivido y así ha visto el tiempo, pues para él estar con 4 dioptrías a veces, como los hemos detectado, es ver bien, porque no tienen idea de ver de una forma diferente. Entonces, pues se recomienda que en ellos también exista, si es pertinente, y sobre todo si están heredando en la familia estos trastornos de miopía y estrabismo, pues que tengan esta valoración ocular para verlo como una causa, ¿no? El doctor se refería a la Asociación Internacional que abarca este estudio de los dolores de cabeza, y bueno, es, como yo les decía, la causa más frecuente ahora común en este momento, ha prevalecido, y las vamos a clasificar sobre todo en primarias o secundarias, dentro de una clasificación pues muy simplista tal vez para abarcarlos. Las cefaleas secundarias en esta edad que estamos tocando pues no son las más comunes, afortunadamente. En el transcurso de la plática entenderemos un poquito más a qué se puede deber esto, ¿no? Y se supone que por cada niño, en un momento que pudiera ser diagnosticado con un tumor cerebral, existen otros 5,000 niños que solamente tienen estos dolores de cabeza de tipo recurrente. Entonces ahí vemos una gran diferencia, ¿no? Si queremos entrar un poquito más, porque finalmente es un enfoque médico el que estamos dando, pero quisiera que se pudiera entender en la sociedad misma, hablamos un poquito de la fisiopatología. Esta incluye muchos y muy complejos mecanismos. Vamos a tratar de sintetizarlos, ¿sí? Y pues muchas son las teorías que se dice, pero la que sigue prevaleciendo es la teoría que abarca, y que así tiene su nombre, trigémino vascular, porque es ahí donde se gesta, digamos, una migraña, sobre todo de tipo clásica, con esos síntomas neurológicos importantes, que a veces son muy focalizados y que, bueno, tienden a ser reversibles, ¿no? Generalmente estos trastornos se acompañan en ocasiones de un aura, y esta es la que tiene esos síntomas como una fotofobia, como incluso también alteración al sonido, querer estar como en silencio, en un lugar oscuro, en fin, eso es algo que puede ser un precedente a un dolor más intenso en los minutos siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que a esta teoría trigémino vascular viene una despolarización de tipo paroxístico de las neuronas corticales, y si primero viene una depresión cortical, origina y se propaga esto a todas las estructuras que hemos dicho, y disminuye. La particularidad aquí es que va a disminuir el flujo sanguíneo entre un 20 y un 50% aquí. Y la activación de estas neuronas libera muchos tipos de péptidos vasoactivos que intervienen en estas diferentes teorías, los cuales, bueno, dentro del transcurso de la plática mencionaremos algunos, sobre todo los más relevantes en este caso, ¿no? Este proceso se estabiliza y descarga las neuronas, y van otros a liberación, unos péptidos que son como un segundo orden. Este segundo orden está enmarcado en el tronco encefálico. Después, posteriormente, vienen otros de tercer orden que se involucran sobre todo en el tálamo, ¿sí? Estos son los procesos que lleva este proceso nociceptivo, o sea, este proceso de dolor, ¿no? Hasta que alcanzan un área que es somatosensorial, y entonces es cuando se tiene la percepción más aguda de este tipo de dolor. Muchas, dentro de las teorías que se dice, hay una que habla sobre los canales iónicos, y eso lo menciono porque tal vez ha tenido ahorita un enfoque importante, sobre todo en los canales de potasio.
y esta puede ser una vía incluso final para este ataque de migraña. Entonces, finalmente, estos canales de potasio van a provocar la vasodilatación, que supimos o ahora ya vimos que es una de las acciones importantes en esta fisiopatología. Existe otro tipo de cefalea, que es la llamada cluster, o bien la cefalea en racimos, que suele ser muy intensa, muy paroxística, y que sobre todo vemos que en edades desde niños y adolescentes y adultos involucra más a los varones, porque tiene una acción de tipo hormonal. Mucho en ello se ha visto que los niveles de testosterona pueden estar alterados y que también se relaciona mucho a un sistema circadiano, o sea, la relación de la melatonina y del cortisol, que son las hormonas que nos regulan estar de vigilia y estar en momento de descanso, ¿no? En ocasiones se ha comentado, porque nos lo preguntan, si los alimentos en realidad los pueden desencadenar. Pues sí, existe otra teoría donde nos une a la tiramina, que se encuentra mucho en el queso y en el chocolate, y que en algunos pacientes lo mencionan como un desencadenante para este dolor de cabeza. Esta percepción que tenemos siempre de dolor, desde luego se modifica con la edad. No es lo mismo la referida por un niño que en otras edades, ¿no? La severidad del dolor siempre es una indicación para nosotros que tenemos que tratar de comprenderla cuando son niños y no la pueden explicar más allá. Un poquito más, involucramos también que estas cefaleas pueden ser de tipo tensional y presentan muchas características a veces similares a la migraña. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos por un lado migraña y otro tipo de dolor de cabeza es aquella migraña tensional que por lo regular no tiene esos síntomas como la migraña, no hay náusea, no hay vómito, no hay sensibilidad a la luz, ni al sonido, ni a los movimientos, como suelen tener los pacientes que refieren ataques de migraña. Estoy tratando de decir lo importante y resumirlo, es por eso que tengo aquí una guía y una ayuda de un resumen para ustedes. Pues como les decía, es el segundo trastorno ya a nivel general que abarca las consultas por neurología, abarca considerablemente a los niños y tiene un ausentismo muy importante en ocasiones para la escuela, que ese es otro de los factores que nosotros tenemos que cuidar. Importantemente, y yo creo que el doctor Akaki es un fiel testigo de esto, parece ser que con la edad, más bien así sucede, que con la edad en los varones, la tendencia a esta migraña incluso puede desaparecer alrededor de los 40 años en los varones. Eso exactamente la causa, ¿no? Quiere decir que mucho tiene que ver con las cuestiones hormonales tal vez, pero en las mujeres, por desgracia, no sucede, al contrario, que alrededor de los 50 años quien es migrañoso suele exacerbarse si es una mujer y puede desaparecer desde los 40 años en los varones. Ahora, un poquito resumiendo de qué manera vamos a establecer un diagnóstico aquí. Bueno, como siempre, en todo proceso de diagnóstico médico, la historia clínica es fundamental, y en esa los minutos que podamos dar o proponer para hacerla no importa, siempre es muy, muy importante porque nos da una guía, sobre todo tratándose de niños. Esta historia clínica va a estar muchas veces dada por los padres, ¿verdad? Y a veces incluso por los profesores, los maestros, que terminan dando alguna característica de su comportamiento a nivel de la escuela, ¿no? Necesitamos una exploración neurológica completa, pero ánimo, porque esta exploración neurológica en los niños suele ser muy normal por lo regular, no tenemos mayor alteración y nos ayuda a distinguir estas cefaleas de tipo primario de tipo secundaria, que por lo regular obedecen a una causa orgánica, la secundaria, a un proceso ocupativo, llámese un tumor, que puede ser lo más común en los niños, los neuroblastomas, otro tipo de tumores intracraneales. Estos en ocasiones no tienen un origen secundario, sino un origen primario, quiere decir que no obedecen a un problema importante de salud o de riesgo en los niños, y creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? A veces existen dentro de estos factores biológicos los factores emocionales, que también tenemos que cuidar, bajo qué tipo de situación
ha pasado este niño o está pasando, por eso es que ahora la vemos como mucho más frecuencia en esta época de COVID, porque entonces la cefalea tensional viene a ocupar un lugar preponderante. Para nosotros orientarnos hacia la situación, si es una migraña, una cefalea tensional, los ataques de migraña son recurrentes, ¿no? De una intensidad pues mínimo es moderada a severa, con una duración de 4 a 72 horas en ocasiones, ¿no? Y se debe considerar este diagnóstico si es unilateral, pulsátil y agravado por la actividad física. Esas características puede tener. Los síntomas que, como vuelvo a repetir, porque estos corresponden tal vez a una áurea, son náusea, vómito, fotofobia y fonofobia. O sea, alteran todos los sonidos y las luces incluso. Esta fase aguda puede, o más bien una fase, si es que está presente esta aura, suele seguir dentro de los 5 minutos, a veces hasta los 60 minutos después es que se presenta este ataque de migraña. ¿Qué es otras? Yo resumí aquí cuáles son las preguntas claves que siempre tenemos que tener tratándose de niños a diferencia de los adultos. Primero, ¿cuándo comenzó? ¿Verdad? Esto desde luego, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Cada una de estas cosas tiene un porqué. No me voy a detener tanto a explicar cómo y todo, y tenemos como límites intermedios, medianos o severos para esto, ¿no? ¿Cómo comenzó esta cefalea? Muy importante, ¿a qué edad? Suele decirse que aquellos que no suele decirse, suele comprobarse que aquellos niños que lo tienen en edades más tempranas de los 7 años son aquellos que van a perdurar con ella durante la adultez. Así es que el promedio de edad para empezar en los niños de una migraña son los 7 años, alrededor de eso. Entonces, ¿cómo comenzó? ¿Qué tipo es? ¿Es unilateral? ¿Es pulsátil? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuál es este patrón que tiene esta migraña? ¿Viene con aura? ¿No con aura? ¿Cuál es la frecuencia que tiene dentro de un periodo? Por eso se les recomienda incluso a los padres que hagan una bitácora, que escriban y traten de llevarlo, porque después se les puede olvidar, y a nosotros nos sirve como una guía muy importante, ¿no? ¿Con qué frecuencia dentro de todo están? ¿En 15 días? ¿En 2 semanas? ¿Qué tan frecuente puede ser? ¿Cuánto duran? ¿Cuándo suelen durar? Por eso es ideal que lo puedan monitorizar los padres. Tiene una hora especial en que se le presenta para saber si también induce algo al ciclo circadiano. Tiene o no un aura, o lo que se llama un inicio, un pródromo, y dónde es exactamente, cómo es también, a qué se asocia, a qué síntomas más se asocian. En ocasiones estamos muy perceptibles de que el niño puede iniciar con una fiebre antes, y eso le va a ocasionar un dolor de cabeza, por ejemplo. Y después, ¿qué es lo que suelen hacer también los familiares? Porque por lo regular no nos consultan cuando es la primera crisis, sino cuando ya ha tenido algunas de repetición. ¿Qué suelen hacer los padres con él? ¿Cómo lo tratan, ¿no? Y, ¿qué otra enfermedad ha padecido? ¿Qué antecedentes incluso son estos, los antecedentes patológicos que tiene este niño o este adolescente? Y si existe también una historia, un antecedente en la familia, papá, mamá son migrañosos, eso es importante, lo veremos un poco más adelante. ¿Qué piensa? ¿Qué sensación les produce? ¿Les ha alterado? ¿Hay ausencia escolar? En fin, otra serie de cosas que también nos ayudan para esto, ¿no? Dentro de esto, y debo de decirlo porque es de conocimiento general, debe de serlo, y en ocasiones nosotros desde la primera crisis de dolor de cabeza que tiene un niño hemos podido diagnosticar un tumor cerebral, desde su primera crisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos cuáles son los síntomas de alarma y desde entonces vemos qué estudios son inmediatamente necesarios para poder hacer un diagnóstico. Porque no a todos los niños les vamos a mandar en su primer dolor de cabeza o en sus primeros crisis una tomografía, una resonancia magnética, ¿verdad? Sino tenemos que ver todas estas características que acabamos de decir y si hay o no los signos de alarma. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Cefalea que empeora en frecuencia e intensidad, va aumentando conforme es de repetición este dolor de cabeza, es nocturna,
despierta al niño o al adolescente este dolor de cabeza, tiene una localización fija, por ejemplo, atrás, a nivel occipital o donde se caracteriza, empeora al despertar, empeora en la tarde, se asocia a vómito, a náusea. ¿A qué se asocia? Es intensa, a veces dicen el peor dolor de mi vida. Bueno, ese es un dato de alarma, ¿no? Porque habla sobre un inicio de tipo explosivo en un momento dado. ¿Qué signos o síntomas se asocian? Por ejemplo, pérdida de peso en el adolescente. ¿Ha habido algo importante, algo que precede a este problema o este síntoma? ¿Se padece o no si es un adolescente de hipertensión? ¿Tiene acaso ya una hipertensión de tipo familiar y no nos hemos dado cuenta? Y es hasta que tiene su dolor de cabeza cuando el médico pediatra diagnostica que tiene una hipertensión de tipo familiar o clásica. Es así. El examen neurológico, que les repito, por lo regular es normal. Y un signo de alarma también un signo de alarma sería que esta exploración neurológica no fuera normal. Desde luego, lo esperamos de una cefalea simple de tipo normal. Otro dato de riesgo es si empieza alrededor de los 3 años o menos, incluso esto. Y cuando son pequeñitos, si nuestro perímetro cefálico, que es lo que también solemos medir dentro de las percentilas de peso, talla, todo el perímetro cefálico cuando son pequeños para diagnosticarlos en la edad de la lactancia, esto es que un perímetro cefálico esté por arriba de una percentila del 95%. Esos son los datos para nosotros que pueden ser de alarma. Yo quisiera poder completar esto con algo que está muy en auge desde que estamos ante esta medicina genómica, y es qué injerencia puede tener estas características de tipo genético, ¿no? Sí existe un factor de herencia y este está clasificado entre un 42% aproximadamente. Y yo me permití resumir un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es aquello que estudia todos los artículos relacionados con este problema que nos está ocupando, y que eso hace un metaanálisis que tiene mucho peso porque se van descartando aquellos que no tienen evidencia científica, que no son prioritarios, para quedarse con los verdaderamente esenciales o que sí tienen algún punto muy importante de diferencia o de importancia en este tema. Entonces, en este metaanálisis simplemente se identificaron 38 loci. Loci es los lugares genéticos, las locaciones, digamos, genéticos para esto, y simplemente hay 38 que son susceptibles para la migraña. Eso también lo vuelve de tipo complejo y hace que este riesgo de la migraña se clasifique como poligénico. O sea, no tenemos un solo gen involucrado en esto, sino muchos que pueden ser heredables aquí, ¿no? Algunos de estos análisis han dicho, bueno, y motivan duda entre nosotros y decimos, bueno, es que la teoría vascular siempre ha sido la que predomina durante mucho tiempo. Bueno, ahora podemos saber que tal vez no, tal vez sí el factor de heredabilidad sea una situación también muy importante para que lo presenten, ¿no? Ahí vamos, pues, dada esto que es, les digo, es un panorama pues general. Espero que sea comprensible también, que sea simple para todos ustedes. Vamos a entrar un poquito con lo que ya no es tan simple, que es el tratamiento, porque de mucho depende en esta edad pediátrica, les repito, cómo podemos abordarlos de una forma lo más oportuna, sobre todo. Hay, y como vamos a ver, tratamientos de tipo preventivo para ayudar a esta evolución, pero también en todos ellos la característica esencial de ser pediatra es que partimos de las diferentes edades para poder ajustar el tratamiento. Eso es parte muy importante. Nosotros no nos basamos en pastillas completas, en inyecciones completas, sino todo tiene que ser acorde al peso, a la edad que tenemos y al riesgo también. De esta manera tenemos edades muy, muy importantes, como es diagnosticar esto desde que son lactantes, hasta la edad de los adolescentes, cuando ahora incluso están en una edad con una vida sexual activa. Esa es la verdad. Entonces tenemos enfoques diferentes. Bueno, el tratamiento siempre, idealmente, debe ser avalado o recomendado por un médico,
cuidado a aquello que dice es un simple dolor de cabeza, yo le voy a dar esto, la mitad de lo que yo tomo, como mamá migrañosa, yo le voy a dar la mitad a mi chiquito y para que él se controle, y entonces de esta manera puede ser que ya no la vuelva a tener, todo eso. Es muy importante que siendo niños se recurra a una revisión médica y sea el médico quien oriente sobre, primero, qué tipo de dolor de cabeza tenemos, cómo lo vamos a manejar, para estar con un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, los medicamentos pueden ser desde nivel preventivo y bueno, hay acciones también no farmacológicas que vemos que son a veces usadas. Dentro de estas, pues está y se recomienda una higiene del sueño, por aquello de que puedan intervenir en los ciclos circadianos, que sí tengan un buen nivel de sueño. En ocasiones lo ideal es darles melatonina en un momento dado para que esto se pueda corregir. Y existen otras formas no farmacológicas, como algún ejercicio de tipo aeróbico recomendable para ellos, que sea regular. Usted dice que sea regular también en los niños y también en los adultos. En los adultos aproximadamente 30 minutos se les recomienda, que lleven una situación lo más normal posible en sus horarios de alimento, que no pasen más tiempo, porque a veces este es el único desencadenante en niños y adolescentes y hasta en adultos, el hecho de que prolonguen su tiempo de alimentación. Viene a ser algo muy común. Y las dietas no sirven, la verdad, lo que se ha comprobado es que no sirven las dietas en especial de algo, pero bueno, dentro de todo se evita también la cafeína como un estimulante para poderlo desencadenar, y también hay personas que recurren a la acupuntura y a unas técnicas especiales de relajación. Estas son las intervenciones, pudieran ser no farmacológicas, ¿no? Sobre todo unas son más para las edades del adulto, de alguna manera. Últimamente en este tipo de estudios de metaanálisis, y sin tratar de profundizar, porque incluso los nombres de estos anticuerpos monoclonales son muy complejos como para decirlos en una plática así, pero ahora existen estos anticuerpos monoclonales que han sido una intervención terapéutica no solo aquí, sino en muchas patologías, y que han resultado ser muy, muy, muy benéficos. Bueno, pues también aquí están a nivel de prevención. ¿Qué es lo que tienen los anticuerpos monoclonales? Que no son cualquier situación fácil de poder prescribirlos, puesto que son muy costosos. Así es que en eso tenemos que tener la curiosidad médica, el momento, la decisión para saber riesgo, beneficio, en qué lo vamos a establecer y cuándo pueden ser indicados, sobre todo cuáles a la edad de pediatría y de la adolescencia. Un tratamiento temprano siempre para nosotros debe de ser educar a la familia, es muy, muy, muy importante esto, y evitar ese sobreuso de los medicamentos, porque en ocasiones estos mismos medicamentos tienen su rebote, su efecto secundario, y favorecen en ocasiones el mismo dolor de cabeza, y es algo que el familiar debe de saberlo, ¿no? Bueno, ya les decía yo que el hecho de tener relacionado en alguna libretita estos periodos, pues nos ayuda a nosotros los pediatras como una orientación importante, ¿no? Cuando queremos usar un tratamiento profiláctico, incluso que pueda abortar esa cefalea y llevarla a grados más extremos, ¿no? Existen estos, y aquí pues puede ser usado dos cosas sobre todo, o un analgésico o en ocasiones un antiemético si es que existe la náusea, el vómito. Estos son los que pueden ayudar, pero les digo, en exceso también tienen unas acciones de rebote, así es que no podemos exagerarlos, ¿no? Sabemos que en un momento un analgésico de tipo un AINE, de tipo antiinflamatorio, pues no esteroideo, también no nos favorece a los riñones y al hígado y algo en los niños, y no deben ser dados en forma pues sistemática o no prescrita por un médico. Eso es importante. Otro lugar ocupan aquí los triptanos, que en este momento hay 7 de ellos que están vigentes, pero representa un avance importante en este tratamiento para las crisis migrañosas. De esto, sobre todo, el sumatriptán es el que está ahora más estudiado o con efectos más benéficos en las edades que nos ocupan ahorita, y pues sobre todo se ha probado más en la edad de los adolescentes, pero también hay niños muy pequeños que lo están usando a las dosis obviamente recomendadas por kilogramo de peso,
y pues hay otros, pero este es el más característico de esos. Les decía yo también de los analgésicos no esteroideos o los antiinflamatorios, y de estos también está el ácido acetil salicílico, el cual no debe, esa es otra cosa, no debe ser usado por el riesgo de síndrome de Raynaud o de Reye que tenemos comúnmente en pediatría. El abuso a veces sistemático que dan en su casa la abuelita, la tía, eso, pues tómate una aspirina o algún derivado de esto, que son los ácidos acetilsalicílicos, en los niños no son convenientes. Viene a ser una intoxicación frecuente o lo que es más, un síndrome de Reye. ¿Qué es una enfermedad de Reye? Es una encefalopatía de tipo metabólico que puede tener infiltración grasa a órganos viscerales, o sea, es alguna patología importante, y en ocasiones la causa es dar un aspirina, para que nos entendamos, cualquier ácido acetilsalicílico. De los otros, de acuerdo a la severidad, pues el más usado es el acetaminofén, ¿sí? Y a las dosis adecuadas. Otro es el ibuprofeno, que también lo usamos comúnmente en ese sentido de prevención para evitar la propagación o la intensidad en estos dolores. Cuando sí es muy necesario que usemos un antiemético, pues recurrimos a esto, que es la prometacina en un momento dado, porque hay que tener cuidado en ella, también a dosis muy cuidada, porque puede tener unas acciones pues que se llaman efectos extrapiramidales, que por eso les comento esto, para enfocar la importancia de que cualquier tratamiento en las áreas pediátricas debe de ser vigilado e indicado por personas con capacidad para hacerlo. En ocasiones, y es lo más común, que es el pediatra. Ya el pediatra, de acuerdo a las características, podrá pedir una interconsulta o derivar incluso al paciente a neurología pediátrica, ¿verdad? Pero eso es una situación importante de determinarlo de acuerdo a todas las características y las situaciones que hemos comentado. Tenemos otros bastantes más medicamentos, no creo que nos podamos meter, de tipo de tipo ergotamina, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos usado en unas ocasiones, y bueno, esto tiene sus indicaciones muy precisas en la edad pediátrica, ¿no? Dentro de un tratamiento profiláctico, generalmente esto el tratamiento profiláctico intenta tener un impacto en este tipo de alteración. ¿Y cuándo vamos a ver estos episodios? Vamos a tratar de ver si estos episodios son muy frecuentes. Por ejemplo, si van alrededor de 4 veces por mes y si requieren un tratamiento para su mejoría, porque en ocasiones son muy leves y solo el niño se pone en un lugar oscuro, quieto, tranquilo un momento y calma. Hay que tratar de ver qué es la mínima intervención que un niño necesita para controlar esto, ¿no? En términos de un nivel de prevención. Bien, hay medicamentos muy especiales, tal vez alguien que nos escuche sabrá que le han podido dar un tipo de un beta bloqueador, un propanolol, sí es usado en ocasiones. Hay que tener mucho cuidado con la frecuencia cardíaca, con tener mucho control sobre estos. Existe otro medicamento como es el ácido valproico e incluso sus derivados. No existe para ellos aquí en relación al ácido valproico una indicación precisa para usarlos en la edad pediátrica en relación a la migraña. Eso es importante saberlo, ¿sí? Tienen también efectos a nivel de hígado, son tóxicos a este nivel. También pueden ser teratogénicos si lo usan las niñas o también los varones en la edad reproductiva. Hay que tener mucho cuidado. Son situaciones, como ven, indicaciones de tipo médico que tratamos de vigilar, ¿no? Pues siguen otros que no quiero detenerlo más porque hemos mencionado hasta aquí los más importantes, pero no quiero omitir el hecho de los antidepresivos. ¿Qué tan usados pueden ser para los niños? Pues aunque no son de primera línea, sí llegamos a necesitarlos en las edades mayores, alrededor de los 12 años en adelante, por cuestiones que van paralelas a este síntoma importante, y podemos mediarlos a través de un antidepresivo tricíclico, como
pues hay varios, ¿verdad? Pero sobre todo la amitriptilina es la que podemos recurrir más en las edades pediátricas. Eso es importante saberlo. También me imagino que gente que ya tiene experiencia con estos tipos de migrañas, muchos de estos medicamentos les suenan familiares o conocidos. Pero como ven, son varios, todo va de acuerdo a si queremos prevenir, curar o que no se nos complique más este problema que inicia en edades tempranas. Quisiera finalizar diciendo el pronóstico. ¿Qué pronóstico tienen estos niños? Bueno, aquí viene la buena noticia. Por lo regular tienen un buen pronóstico. Encausados, como lo hemos dicho, bajo vigilancia, ellos tienen un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque buscamos las situaciones paralelas que ocasionan este problema. Esa a veces es nuestra curiosidad, el buscar el origen primario de estos dolores de cabeza de tipo recurrente y en ocasiones muy severos que hacen pues o provocan una discapacidad de momento, no al menos una ausencia escolar. Esto de buen pronóstico ha sido llevado a cabo en estudios muy completos, muy importantes, que han seguido a los pacientes durante muchos años, ¿no? Y como les decía, creo que en un principio, cuando este dolor de cabeza, migraña o incluso en racimos, todo esto inicia en edades más tempranas de los 7 años, es cuando suele permanecer en otras edades. Y bueno, como al final mi intención era hacer una síntesis de un tema pues no tan complejo, pero sí arduo, sí extenso, y tratar de dar un mensaje para médicos y para no médicos sobre su presencia en las edades pediátricas y del adolescente. Pues para mí, doctora Kaki, creo que finalizo con esto. No sé si hay algún comentario. Muy completo toda la plática, todo el resumen de algo que es tan frecuente como son los dolores de cabeza. Yo me considero un experto porque yo fui migrañoso toda mi vida, entonces me la sé, pero la persona que mejor describió las crisis migrañosas fue un médico que lo hizo hace más de 200 años estudiándose su propia migraña, y que fue el que habló de los fenómenos de fortificación, donde dicen que la vista se te ve como si estuvieras viendo a través de un túnel, o que te salen lucecitas, que todos son muy características. El que es migrañoso sabe de lo que estoy hablando, de los escotomas, de ver a través de un túnel, sentir que se adormece una parte, y que sabe que tiene muy pocos minutos para tomar el tratamiento, porque en la fase inicial primero son los síntomas, el prodromo, esa situación, pero se espera uno más de cierto tiempo y entonces ya viene la explosión, ya viene el dolor intenso, que es incapacitante en algunos factores. Pero volviendo al tema de los niños, si así hiciéramos una diferenciación entre las causas de dolor de cabeza en niños, ¿cuáles serían más frecuentes? ¿Las infecciosas, traumáticas, irritativas o tumorales? No, afortunadamente las tensionales. Las tensionales. Sí, ya decía yo aquí que por un niño que lo tiene en forma compleja o secundaria, un tumor o algo, hay 5,000 dolores de cabeza en otros niños. O sea, es que con mucho, afortunadamente, no son las complejas, no son las tumorales. Sé que las hay y lo sabemos muy bien. Los hemos diagnosticado a veces desde su primer dolor de cabeza, pero no suele ser lo común. No suele ser, afortunadamente, lo común. Entonces, aunque sean muy poco comunes, en todo niño que manifieste dolores de cabeza de repetición, la recomendación es que se estudie completamente. Sí, desde luego, sobre todo si hay cualquiera de los signos de alarma, que son varios los que ya mencionamos. En ese caso es necesario completar el estudio, incluso con radiografía, con gabinete, con estudios que se consideren necesarios, pero no de primera intención cuando vemos que el entorno sobre todo es favorable a que sea una cefalea de tipo tensional. Tal vez la oportunidad primera es darles ese tratamiento preventivo y con acciones de tipo no farmacológicas también para que pueda controlarse. Si vemos que no es así, pues obviamente continuamos con lo necesario. También el dolor de cabeza en algunos niños, sobre todo los niños que son muy inteligentes, y se ha demostrado que la mayoría de los migrañosos son inteligentes, también son manipuladores.
Entonces inventan que tienen dolor de cabeza para no hacer una tarea, para no ir a un paseo familiar, para no ir a la escuela incluso. Es importante hacer esa diferenciación entre un verdadero dolor de cabeza y una causa de tipo de invención. ¿Cómo lo ven los pediatras? ¿Cómo lo analizan? Uy, eso se analiza muy bien porque en una consulta donde esté el niño y los padres, por lo regular, al menos es mi caso, me doy perfectamente cuenta del tipo de relación que tienen y de la manipulación que el niño ejerce sobre los padres y no al revés, sobre la pues no manipulación, sino sobre el dominio, el control, los límites que ejercen unos padres para los niños, que eso es extraordinariamente necesario para todos los niños. Entonces sí nos damos cuenta de eso y incluso les damos algunos tips para esto, ¿no? Pues mire, cuando el dolor sea así frecuente y todo, y así con un guiño de ojo le decimos, pues le va usted a poner una inyección y, en fin, de alguna manera a los niños chiquitos para que sientan que tiene que ser un dolor verdadero y les damos los tips de cómo darse cuenta. Un niño que en verdad le duele es aquel que se le ve en la mirada, se le nota en la mirada, o llega, se acuesta, o lo tienen que sacar de la escuela porque ya lo llevaron a la enfermería, pero se le nota, transmite de alguna manera esa diferencia y no aquel de que se ríe, ay, sí me duele la cabeza y se voltea y toma y come, no, hay muchas maneras de verlo, pero sobre todo en esa relación que guardan los papás con los niños. Sí, porque el dolor de cabeza es el de los pretextos más utilizados a nivel mundial, en todas las edades, porque no se puede demostrar si realmente duele o no. Todas las causas. Sí, pero yo creo que en los niños sí. Los niños que verdaderamente tienen dolor, sí se les nota. Sí se les nota. Igual que a los adultos, cuando tienen una migraña, por Dios, ellos se quieren aislar completamente, ¿verdad? Y los incapacita. La mayoría de las veces los incapacita. La verdad, mi admiración directa para ti, porque viviendo una migraña de muchísimos años, nunca te incapacitaste por una migraña de tipo severa, con escotomas, con tener que inyectarte intravenosamente como una urgencia para que estuvieras 15 minutos a lo máximo y pudieras continuar con tu día de trabajo. De verdad, públicamente digo mi admiración porque lo viví totalmente de cerca. Quiero decirle que la doctora Caballero y yo vivimos 4 años, las 24 horas juntos en la residencia médica, donde vivíamos en el hospital y se daba cuenta de las verdaderas crisis migrañosas cuando venían. Y era de seguir adelante, no es de que me duele la cabeza y me voy a mi casa a descansar. Pero muy interesante en los niños, saber detectar una migraña a tiempo. Entonces la recomendación es que cuando sea problemas de este tipo, a la consulta, por lo menos a las primeras, siempre vayan los dos padres para hablar del problema del niño. Sí, es lo recomendable. Bueno, es lo ideal, de verdad que es lo ideal. Y uno busca que sea así, uno busca motivar la participación del papá adaptándonos a los horarios o a lo que sea necesario, pero es muy importante que los dos participen de un problema que tiende a ser crónico, ¿no? Y que se tiene que manejar de X o de cual forma. Es importante los dos, incluso a veces nos participamos hasta con las abuelas, porque con este cambio social tan grande que tenemos, pues son las abuelas las que lo cuidan, ¿no? Las abuelitas, y con ellas pues también tenemos a veces y muy frecuentemente que dialogar con ellas, porque son con ellos cuando son pequeños, cuando pasan el mayor tiempo. Pues ahí lo tienen, los temas que ven los pediatras, que no nada más es como dicen, qué bonito está su niño y póngase esta vacuna. No, un verdadero pediatra analiza bien la situación. Y a ver, los datos, ¿dónde te pueden ver para cualquier consulta? Bueno, pues estoy en el Hospital Ángeles Metropolitano, en el consultorio 335, a la orden. Sí. Pues aquí tienen a la doctora Cristina Caballero Velarde de Akaki. Y nosotros decimos de Akaki porque dicen que no es que me pertenezca a mí. En la comunidad japonesa es el apellido de la familia, no es el apellido del esposo. Entonces, si se dice Akaki, es que ella es miembro de la familia Akaki. Porque mucha gente aquí ya no se acostumbra, yo no soy de nadie, no. Eres miembro de una familia y esa familia se apellida Pérez, o se apellida López, o se apellida Akaki. Entonces, es lo interesante de hacer esta aclaración. No, pues, y lo importante es el orgullo de pertenecer a esa familia. Claro, en Japón, cuando se casan, la mujer o el hombre, porque también se pierde el apellido, se quedan con el apellido de la familia.
que puede ser el apellido del esposo o de la esposa, no es de forzosamente, es un común acuerdo cuál va a ser el apellido de la familia y con ese se quedan, puede ser de la esposa o del esposo. Y ese es un orgullo, tener el apellido de la familia. Por eso es que nada más los japoneses tienen un solo apellido, que es el apellido de la familia. Pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista, me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y agradezco mucho su atención en este programa que semanalmente lo traemos desde los estudios Promo Estéreo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una semana. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.